esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios gloria, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y secarse con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies más. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía que lo iba a entregar, por eso digo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro, Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el Señor, he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente De tu luz. de tu luz, De tu sabiduría. de de tu tu sabiduría. sabiduría. Así será. Así sea. Vamos a escuchar un poquito de la palabra del Señor. Hermanos, para mí es una dicha poder compartir con ustedes este maravilloso día en que Jesús nos da grandes regalos. Uno, el del amor, el mandamiento del amor. Dos, las manifestaciones de amor, la Eucaristía. Y tres, para que ese amor se perpetúe a lo largo de toda la historia, el sacerdocio. Hoy me voy a detener un poquito en el sacerdocio. Todos ustedes y yo sabemos que en el Antiguo Testamento existía el sacerdote. Hoy vamos a ver que sí existía el sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Algunos hermanos, ustedes lo han escuchado, que dicen que el sacerdote existía en el Antiguo Testamento, pero cuando viene Cristo, Cristo elimina el sacerdote. El sacerdocio lo elimina. Ya no hay más sacerdotes. Por eso ustedes verán que en los hermanos separados se llaman pastores, apóstoles, profetas y eso, pero ellos no creen en el sacerdote. Dice: Jesucristo no dejó sacerdotes. En el Nuevo Testamento eso no existe, el sacerdote. Eso existía en el Antiguo Testamento. Pues bien, para todos, tanto católicos como no católicos, hoy les voy a demostrar que sí existe en el Nuevo Testamento el sacerdote. ¿Y cuál es la función del sacerdote? ¿Y por qué hay dentro de la iglesia de Jesucristo sacerdotes? ¿Qué función cumple ese sacerdote en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento? Vamos a mirar primero
que sí existía en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, por allá en Hebreos capítulo 7, del versículo 11 en adelante, nos va a decir que existía un sacerdocio, Antiguo Testamento, y luego cuando viene Cristo nos va a dejar un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdote. No va a eliminar el sacerdocio, no va a eliminar a los sacerdotes, va a eliminar el sacerdocio del Antiguo Testamento, lo va a reemplazar por un nuevo sacerdocio. Escuchemos cómo lo dice. Hoy tenemos la ventaja, aquí para los hermanos separados que nos están escuchando, tenemos la ventaja de tener la Biblia, Reina Valera. Vamos a leerla de la latinoamericana, la otra, ¿verdad? Y Reina Valera. Vamos a ir haciendo diferencia, mostrando la diferencia con la Biblia Reina Valera y también con la latinoamericana. Vamos a escuchar cómo dice la Reina Valera en el Hebreo capítulo 7, versículo 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Observe que está hablando de un sacerdocio, sacerdocio levítico, ese era del Antiguo Testamento. Y dice el Escritor Sagrado, si la perfección la hubiese dado ese sacerdocio, ¿qué pasaría? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? No habría necesidad de que se levantase otro sacerdote. Entonces no viene a decir que se eliminó, no se eliminó. Viene a decir que viene a levantarse otro sacerdote, el de Leví, el del Antiguo Testamento, que era lo de la tribu de Leví, llega hasta un momento. ¿Por qué? Porque no alcanzó la plenitud de la santidad para el pueblo, no traía la perfección para el pueblo. Se necesitaba entonces un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdote. Sí. Según el orden de Melquisedec. Entonces observe que en el Antiguo Testamento existía un sacerdocio de la tribu de Leví, Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya no es de la tribu de Leví, ahora es un sacerdocio según Melquisedec. Son dos sacerdocios muy distintos. El que ustedes y yo estamos celebrando hoy es el sacerdocio de Melquisedec, de la nueva alianza, no el de Aarón a los hijos de Leví. No, ese llegó hasta Cristo, y Cristo ya instituye un nuevo sacerdocio, el de Melquisedec. Sigue. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio. ¿Escucharon? Repítalo de nuevo, Luis, por favor. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí. No dice, porque eliminado el sacerdocio. Repítalo, Luis. Porque cambiado el sacerdocio. La palabra es. Observen, subraye la palabra cambio. No dice eliminado el sacerdocio. Dice cambio. Se quita uno y se reemplaza por otro. No dice eliminado el sacerdocio, dice cambiando el sacerdocio. Repítalo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces también se cambia la ley. Los hermanos separados aceptan el cambio de ley. Antigua alianza, nueva alianza. Nuevo pacto, antiguo pacto. Eso no aceptan. Pero no aceptan antiguo sacerdocio, nuevo sacerdocio. Dice, no, Cristo eliminó el sacerdocio. Y la Biblia nos dice que Cristo eliminó el sacerdocio, que lo cambió. Como cambió la ley, también cambia el sacerdocio. Y a ver, ¿recuerdan ustedes cómo era el sacerdocio de la antigua alianza? De Aarón. ¿Lo ejercitaban de la tribu? De Leví. Se llamaban los levitas. En el Nuevo Testamento ya es
Melquisedec. ¿Cómo se hacía? Vamos a notar la diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Aquí manténgase todavía con esta, yo le digo cuando pase la latinoamericana. Vamos a notar la diferencia de uno y otro. Uno y otro. Antiguo Testamento de la tribu de Leví. Vámonos a Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver el nuevo sacerdocio, que es el de Jesucristo, a la manera de Melquisedec. Vamos a escuchar entonces cómo lo dice Hebreos capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Y ustedes van escuchando, van comparando lo que tiene en la Biblia, van comparando lo que dice la Sagrada Escritura. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Sombras, no las realidades, sombras. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Observen entonces, ¿no? Colocando, vamos, sigan la idea. Por un momento coloca los antiguos sacrificios, la antigua alianza con los antiguos sacerdotes y dice, eso no lleva a la perfección. Luego se va a ir con la nueva alianza, con los nuevos sacerdotes, con el nuevo pacto. Y eso sí lleva a la perfección. Observen, sigan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, Culto. Ya, deténgase ahí. ¿Biblia qué? Reina Valera, Reina Valera. Ahí dice cómo se ofrecía el culto. En el Antiguo Testamento no se podía ofrecer culto sin sacrificio. ¿Y quién era el que ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Entonces, para el pueblo de Israel poder darle culto a Dios, tenían que ofrecer sacrificios. ¿Y quién ofrecía los sacrificios? Los sacerdotes. En el Nuevo Testamento cambia todo. Hay un nuevo sacrificio, hay unos nuevos sacerdotes, hay un nuevo culto. Ustedes verán por qué nosotros los católicos somos los que le ofrecemos el verdadero culto a Dios, porque tenemos sacerdote y tenemos sacrificio, y así era que el pueblo le daba culto a Dios. Los demás dicen vamos para el culto, pero no saben lo que es. No es el culto pleno a Dios, es una manera de alabar a Dios, de servir a Dios, pero el culto culmen, agradable a Dios, pleno a Dios, se da con sacrificio y lo ofrece el sacerdote. Repítalo de nuevo lo último que leímos. de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces está hablando de la antigua alianza. Si esos sacrificios hubiesen sido perfectos, no habría necesidad de una nueva alianza, con nuevos sacrificios, con nuevo culto, con nuevo sacerdote. No hay necesidad. Pero oigan lo que viene. Sigan. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Tenían que ofrecer el sumo sacerdote cada año ese sacrificio, el culto. Sigan. Porque la sangre de los toros, Y oigan, ¿qué ofrecían los sacerdotes de la antigua alianza de la tribu de Leví? Sangre de animales. Así daban el culto a Dios, sacrificaban un animal, el sacerdote. Pero esa sangre de animales no podía salvar a la humanidad. Sigan. la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, Por lo cual, oigan, por lo cual entrando en el mundo, se refiere a Cristo, dice, oigan, sacrificio y ofrenda no quisiste, no quisiste los sacrificios y ofrendas de la antigua alianza, no lo quisiste. mas me preparaste cuerpo. Ahí. Observen que viene a sustituir los sacrificios de la antigua alianza, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que viene a sustituir los sacrificios de la antigua alianza. Si en la antigua alianza se ofrecía un sacrificio con animales, ahora en la nueva alianza no se va a ofrecer un animal, se va a ofrecer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. ¿Y quién ofrecía el sacrificio? Los sacerdotes. Entonces en la antigua alianza los sacerdotes de Leví. En la nueva alianza los sacrificios de Jesucristo, que son a la manera de Melquisedec. Entonces viene y dice un nuevo sacrificio a través del cuerpo. Me ha dado un cuerpo.
Sigue, presten atención. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oigan, Como- primero no quisiste aquello, pero aquí estoy yo. Cristo es el verdadero sacrificio. Siga. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, Oigan bien, la comparación. Diciendo primero, insiste. sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, Así era el culto. no quisiste. No quisiste, y así lo ofrecían los sacerdotes en el culto de la antigua alianza. No lo quisiste. Vamos a ver si lo eliminó o lo reemplazó por otro. No es peor. Ni te agradaron, Ni te agradaron. las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, Y diciendo luego, mire, ¿qué dice luego? he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Siga. Quita lo primero, Quita, elimina lo primero y pongan cuidado la palabra de Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados. Quita lo primero, ¿cómo es mi otra vez? diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer esto último. Para establecer. Ve que establece algo nuevo. Establece esto último. ¿Qué es lo último? Que aquello era con sacrificio de animales, ahora es con el cuerpo de Cristo. Y lo establece. No existía, comienza a existir. Lo establece, lo quiere. Cristo Jesús lo inaugura. Comienza algo nuevo. Elimina el sacerdocio de la antigua alianza. Elimina el culto de la antigua alianza, pero establece el culto de la nueva alianza, nuevo sacrificio, nuevo sacerdote. ¿Va el versículo? 9. Ya, llegó el 9, versículo 9. Terminó el 9. Muy bien, ahora observen esto. Observen esto, hermanos queridos. ¿Por qué Jesucristo en la nueva alianza ya no ofrece animales? ¿Por qué usted ve que los sacerdotes, si son sacerdotes, por qué en el altar ofrecen es pan y vino? Aquí dice que no eliminó el sacerdocio, sino lo cambió a la manera de Melquisedec y no la de Aarón o de Leví, de que dejó Aarón, de la tribu de Leví. No, ya aquellos se eliminaron, queda este nuevo sacerdocio. ¿Y por qué es a la manera de Melquisedec? Miren cómo lo dice Génesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedec, Génesis 14, 18. Ahí sí lo voy a leer de la otra Biblia, no importa. Génesis 14, 18. Va a mostrar, para que lo vea ella, va a mostrar cómo era el sacerdocio a la manera de Melquisedec, para que ustedes comprendan qué es lo que viene, establece el nuevo orden de las cosas. Nuevo sacerdocio, nuevo culto, ¿cómo lo establece? Dale. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote. Oiga, era sacerdote. ¿Y qué trajo para ofrecer? Pan y vino. Otra vez, repítalo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Por eso dice Hebreos 7:11 que ya leímos, que elimina el sacerdocio de Leví y establece, lo reemplaza por el sacerdocio de Melquisedec, que es pan y vino. Entonces es ahí cuando comienzan los sacerdotes de la nueva alianza según lo instituyó Cristo, y es lo que estamos celebrando hoy, de Lucas 22:19. San Lucas 22:19. Entonces vemos cómo Cristo establece los sacerdotes de la nueva alianza con el sacrificio, no como los de Aarón, sino como los de Melquisedec, que era con pan y vino. Observemos cómo lo dice San Lucas capítulo 22, versículo 19, que lo lea de la Biblia latinoamericana. No importa. Sigan la idea para que vean ustedes que Cristo no eliminó el sacerdocio, sino que lo dejó un nuevo sacerdocio. Vale. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi cuerpo,
que es entregado por ustedes. ¿Qué fue lo que le dio? Pan. ¿A la manera de quién? De Melquisedec. Y digo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sigan. Hagan esto en memoria mía. Este pedacito, hagan esto en memoria mía. Eso es lo que se llama ordenación. Cuando yo estaba pequeño, yo pensé que ordenación significaba que estaban desordenados y los ordenaba, el obispo los ordenaba. Ahora eran juiciosos, bien ordenaditos. No, ordenación significa que recibieron una orden. ¿Cuál es la orden? Hagan esto. No dijo si les parece, si están de acuerdo, si les conviene. No, fue una orden. Hagan esto. Por eso se llama ordenación. ¿Y qué es lo que les dijo que hicieran? Hagan esto. ¿Qué era lo que acababan de hacer? Pan. Lo partió y le dio, hagan esto. ¿Por qué pan? Porque está instaurando, estableciendo los sacerdotes del Nuevo Testamento a la manera de Melquisedec, que es con pan. Pero no solamente pan. Pongan cuidado, sigan. Hizo lo mismo con la copa Vino. de cenar. Melquisedec era pan y vino. Jesús hizo lo mismo con la copa. Dale. Diciendo, esta copa es la alianza nueva. Ahí está. ¿Qué es la copa? La alianza. Entonces sí coincide todo. Hay una nueva alianza. Sí. Hay un nuevo sacerdote. Sí. Hay un nuevo sacrificio. Sí. Ya con pan y con vino. ¿Y quién establece el nuevo sacerdocio? Cristo. Cuando le dice, háganlo, hagan esto. Entonces, en la Iglesia Católica existen los sacerdotes ordenados. Cristo le dio la orden. ¿Por qué los hermanos separados no pueden hacerlo? Porque no tienen la orden. Para hacerlo necesitan la orden. Ustedes verán, en muchas partes, el Jueves Santo hacen la cena del Señor representativamente. Un joven hace de Jesucristo, otros hacen de apóstoles, agarran pan y vino y se reparten. ¿Usted cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo? No, porque ese muchacho no tiene la orden. No ha recibido la orden. ¿Qué está haciendo? Una obra de teatro. ¿Qué es lo que hacen los hermanos separados cuando dicen nosotros vamos a la cena del Señor? Una obra de teatro. Por eso ellos no creen que ahí está el cuerpo de Cristo y no está. Porque es un mero símbolo. Porque es una obra de teatro que simboliza lo que hizo Cristo. Nosotros los católicos no. Nosotros los católicos tenemos la orden. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces no es una obra de teatro. Es una ordenación. Está la ordenación sacerdotal. Cristo le dio la orden de ofrecer ese sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces te van mirando que sí el Señor estableció algo muy importante. Seguimos con la de Hebreos capítulo 10. Usted, con la de Hebreos capítulo 10. Llegó hasta el 9. Ahora va a leer del 10 en adelante porque seguimos la comparación del sacerdocio del Antiguo Testamento con los sacrificios del Antiguo Testamento, con el culto del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento, sacrificio del Nuevo Testamento y el culto del Nuevo Testamento. Para que ustedes se den cuenta que los hermanos separados están engañando a la gente cuando le dicen vámonos para el culto. Ni sacerdote ni sacrificio. ¿Qué culto hay? No puede existir. Dale. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí. Si quiere, léalo desde el 8 al 10, Luis. Escuche, estamos hablando de Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Oye. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, antigua alianza, para establecer esto último. Establece esto uso. Hagan esto en conmemoración mía. Está estableciendo lo segundo. Háganlo en conmemoración mía. Y escuchen lo que viene.
En esa voluntad, En ese, mire este pedacito. A ver, deténganse aquí. Si ustedes me captan esta idea, yo me voy feliz. A ver, en esta voluntad, otra vez repita Luis. en esa voluntad, En esta voluntad, en la voluntad de Jesucristo, en la voluntad de Dios, siga. somos santificados Somos santificados, para la oreja, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Somos santificados? Sí. En el Antiguo Testamento no podíamos ser santificados porque los sacrificios eran animales, sangre de animales. Porque lo que ofrecían eran sacerdotes de la antigua alianza. Era un culto que no llevaba a la perfección. En el Nuevo Testamento sí vamos a ser santificados. Otra vez, Luis, de la voluntad. En esa voluntad, En esa voluntad somos santificados es la voluntad de Dios, no la del cura, no del papa, no del obispo, la voluntad de Dios. Que seamos santificados, escuchen, esa es la voluntad. Háganlo en memoria mía. Es el querer de Dios, no es el querer del cura. Es el querer de Dios. Háganlo en memoria mía. mediante la ofrenda Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. del cuerpo de Jesucristo. Agarró pan y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Para qué? Para que seamos santificados según el querer y la voluntad de Cristo. Y esto es lo que hoy estamos celebrando, ese querer de Jesucristo para la salvación del mundo, dejando el sacerdote y dejando la Eucaristía para santificarnos según el querer de Cristo, no el querer de los hermanos separados, porque eso no les gusta a ellos. Es el querer de Jesucristo. Sigan. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Se hizo una vez, y esa vez que se hizo, se seguirá para siempre. Siempre tendrá que hacerse. Por eso es lo mismo. Ustedes no ven que los hermanos separados critican. Es que los curas, uno va a misa y todo el tiempo lo mismo. Ahí dice que ese sacrificio es de una vez y para siempre. Por eso nunca vamos a cambiar de sacrificio. El sacrificio es uno solo. Usted nunca va a ver el cura ofreciendo otra cosa. Siempre va a ofrecer el único y eterno sacrificio de Cristo, hecha una vez para siempre. Para siempre significa en el año 100, en el año 200, en el año 500, en el año 1000, en el año 2000, en el año 3000, y pare de contar. Para siempre, el mismo sacrificio. Por eso usted va a Roma, el mismo sacrificio que aquí. Va a Estados Unidos, el mismo. Es donde usted vaya, es el único y eterno sacrificio. Y es lo que estamos celebrando hoy. Es el de Cristo, hecho una vez para siempre. Y dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y para que ustedes lo vean como lo expresa Pablo, que es el mismo y que es de una vez para siempre. Primera, usted con la otra Biblia. Ya va, digo. La otra. Allá, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Observen. Es el mismo sacrificio, hecho una vez para siempre. Es el querer de Dios. Como lo dice San Pablo ya después que Cristo había muerto. Ahora viene San Pablo y nos viene a hablar de un nuevo sacrificio. Pero vamos a ver cómo lo ofrece, cómo lo dice San Pablo que tendrá que ser. Y cuando lo hacemos, usted lo puede leer desde el 23. Si quieren, lo lee desde el 23 al 26. Pero le subrayo el 26. Pablo nos lo va a contar de nuevo. Pero le hago hincapié en el 26. Pongan cuidado, desde el 23. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor, que dijo: hagan esto en conmemoración mía. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Él no se queda con eso, Él quiere transmitirlo porque es el único sacrificio y para siempre. Entonces tiene que transmitirlo porque tiene que ser para siempre. No se le olvide que tiene que ser para siempre. Siga. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Tomó pan? Y después de dar gracias, lo partió diciendo: este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ordenación, hagan esto en memoria mía. Siga. De igual manera,
tomando la copa, sacerdote de la manera de Melquisedec, pan y vino, siga. después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza En el mi culto sangre. del Nuevo Testamento, la nueva alianza es así. Siga. Todas las veces que la beban, Todas las veces significa que hay que hacerlo, como Jesús dijo. En memoria de, háganlo. Todas las veces que lo hagan. háganlo en memoria mía. Versículo 26, oigan. Fíjense bien, Fíjense bien. cada vez que comen de este pan Cada vez que comen de este pan, y beben de esta copa, Melquisedec, pan y vino. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. es el sacrificio una vez y para cada vez que se haga, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él es para siempre. Es para siempre. Y por eso nosotros lo hacemos todos los días. Siempre lo hacemos y no cambiamos ni una coma. Porque es hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Siempre que lo hacemos, ahí está. Estamos haciendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo estamos ofreciendo hasta que Él vuelva. Y Pablo entonces cree que ese es el culto de la nueva alianza, que este es el sacrificio de la nueva alianza, pero que hay un detalle, que hay que reconocer que ahí está el cuerpo de Cristo. Siga, porque si no lo reconocemos, ponga cuidado lo que dice Pablo. Por tanto, el que come el pan, o bebe de la copa del Señor indignamente, ajá, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ajá, Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. siga. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. El que no reconozca el cuerpo, se está tragando su propia condenación, porque ahí nos dejó Dios el único sacrificio para la salvación eterna. Y si yo no lo reconozco, me trago mi propia condenación. Ahora miren, entonces siga, Luis, usted está que sigue. Siga, yo sé que usted está que sigue. Hebreos capítulo 10, ahora vamos al versículo 11, que te quiere, ¿verdad, Luis? Escuchen entonces, esta cita, óiganla bien, esta cita, Hebreos 10, 11, es la que los hermanos separados le escupen al católico para decir, miren que los curas no tienen poder para perdonar pecados. Y ustedes, los católicos que no conocen la Escritura, dicen, aleluya, gloria al Señor, acabo de conocer, a ver la luz, estaba en la oscuridad. Ponga la cita. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice que los curas no pueden quitar pecados. Y usted dice, ay, sí. A ver, está comparando dos clases de sacerdocios. El sacerdocio de la antigua alianza, de Aarón, de Leví, instituido por Aarón allá. Ahora, aquí viene Jesucristo con el nuevo sacerdocio de la nueva alianza, instituido por Cristo. Este sacerdocio del que está hablando aquí es el de la antigua alianza. ¿Por qué sabe que es la antigua alianza? Observe, porque ahora viene con el de la nueva alianza. Ya terminó de hablar de la antigua alianza, ahora viene con el del nuevo. Pero Cristo, aquellos no tenían poder para perdonar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Una vez para siempre. ¿Se acuerdan el sacrificio de Cristo que fue una vez? Habiendo ofrecido el sacrificio una vez para siempre, dale. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio, por eso siempre es el mismo. La Eucaristía dice, tanto que estudia locura, para repetir siempre lo mismo. ¿Ves que es un solo sacrificio? Siga. Un solo sacrificio por los pecados. Por los pecados, si aquellos sacrificios de animales, de toros, de lo que estamos hablando, de sacerdotes del Antiguo Testamento, no tenían poder para perdonar pecados, Cristo, por el contrario, pone un nuevo y único sacrificio que sí tiene poder para perdonar pecados. Siga. Y se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, para no alargarnos, pase al versículo. Estamos en el capítulo 10, ¿verdad? No. Sigue.
De ahí en adelante, Lea el 20. 19. así que, hermanos, Así que hermanos, escuchen, el 19. Así que hermanos, teniendo libertad teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo para entrar en el lugar santísimo del cielo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, que es el sacrificio que sí puede perdonar los pecados, por donde podemos entrar al cielo. Ya podemos entrar al cielo, siga. por el camino nuevo, Por y el camino, vivo, tu hija, aquí despacio. Por el camino nuevo. ¿Sabe qué significa nuevo? Que no existía y Él lo instauró. No existía. Acuérdese que eliminó aquel, instauró el nuevo. Pero no solamente el nuevo. ¿Cómo llama ese? Primero lo llama camino. Otra vez, Luis. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, Camino. Es un camino. Si es un camino, tenemos que caminarlo. Ajá. Un camino y es nuevo, es decir, no existía. Pero hay otro dato. Camino, nuevo, y el otro dato, y vivo. vivo. ¿Qué significa vivo? Que no está muerto, está actualito, está vivito y coleando. Observe que el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, el culto del Nuevo Testamento no ha muerto, está vivo. Y es un camino que tenemos que caminar, transitar. Entonces, por ese camino, nosotros podemos llegar al cielo. Un camino nuevo y vivo. Repítalo completo, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, Que Él nos abrió, camino vivo, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Vamos a ver cuál es el velo. esto es de su carne. Esto es de su carne. Nos abrió el camino al cielo a través de su carne. Cuando le digo a los apóstoles, esto es mi cuerpo, tomen, cómanlo. Hagan esto en memoria mía. Nos abrió el camino al cielo. Por eso dice que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. De Juan 6:51 en adelante. El pan que Jesús nos da es el único que tiene el poder para perdonar los pecados, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Observa, hermano, entonces, que si hay un nuevo sacrificio, sí lo hay. Hay un nuevo sacerdocio, sí lo hay. ¿Sí? Ahora, yo quiero mostrarle a ustedes qué importancia tenía el sacerdote. Ya les mostré que sí existía antes, que llegó hasta Cristo y era el sacerdocio de Aarón, ¿sí? Y luego comienza el sacerdocio del Nuevo Testamento, que es el de Melquisedec. Un día una amiga mía estudió conmigo toda la primaria, estudió la secundaria y teníamos años de no vernos. Nos encontramos, yo ya era sacerdote y ella ya era madre de familia. Y al encontrarnos me dijo, ¿verdad que usted es cura? Le dije, sí, soy cura. Dijo, qué lástima. Pero no crean como que ustedes están pensando, ¿no? Porque soy guapo, porque soy municipal, no, eso no. Digo, qué lástima. Porque los curas fueron los que mataron a Cristo. Los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. O usted no sabe que allá, ¿cómo es el que traicionó a Cristo? Judas fue a los sumos sacerdotes y vendió a Cristo y después les entregó la moneda a los sacerdotes. Entonces, qué lástima. Usted no sabe que los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Y si supiera algo, yo también era católica. El día en que el pastor me mostró que eran los sacerdotes los que habían matado a Cristo, ese día dejé de seguir a la iglesia católica, porque ahí siguen los sacerdotes que mataron a Cristo. Y yo dije, la ignorancia es atrevida. Le dije, ¿usted sabe cuáles fueron los sacerdotes que mataron a Cristo? Y dijo, los sacerdotes católicos. Los sacerdotes católicos, Cristo los instituyó el Jueves Santo en la última cena. No existían. Él los instituye hasta ahora. Entonces, ¿de qué sacerdote estamos hablando?
De los sacerdotes que pertenecía a Pablo. ¿Se acuerda que Pablo era amigo de los sacerdotes y iba con los permisos de los sacerdotes a matar a todos? Mataron a Esteban, ¿se acuerdan? ¿O no estaban con eso? Bueno, mataron a Esteban. Y Pablo estaba ahí al pie. Si quieren leerse el Hecho de los Apóstoles 7, cuando mataron a Esteban, que Pablo estaba a los pies de ahí, estaba persiguiendo a la iglesia. El 8, cuando mataron a Esteban, pusieron la ropa en los pies de Pablo. Y en el 9, Pablo iba persiguiendo a los cristianos con el permiso de los sacerdotes para matarlos. Y entonces Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? ¿Se acuerdan? Camino a Damasco. Bueno, pues Pablo pertenecía a los sacerdotes de la antigua alianza, que era pacto con ellos para matar a los cristianos. Ahora quieren descubrir los sacerdotes de cuál iglesia eran los que mataron a Cristo. Que lo diga Pablo el mismo en Gálatas 1:13. Y si algún hermano separado me está escuchando, para que nunca diga mentiras, lo podemos leer de cualquier Biblia. Pero ¿cuánto primero? Gálatas 1:13. Pablo pertenecía a una religión donde existían los sacerdotes que mataron a Cristo. Y vamos a ver cuáles eran esos, para que nadie nos engañe. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior. Mi actuación anterior. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, dice Pablo. Sigan. Cuando pertenecía a la comunidad judía. Pablo no era católico. Porque los hermanos separados para engañar al católico dicen: Pablo era católico y se convirtió en evangélico. Pablo era de la comunidad, otra vez leanlo. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía. Era judío, de los sacerdotes judíos que eran de la tribu de Leví, de los que venían de Aarón. No me confunda, como la bruja, cuando la señora le dijo: mire, yo quiero que me diga quién me robó el gato. Y dijo la bruja: no busque más ese gato, que ese gato lo mató una gandola. Digo: no, es que me robaron fue el gato del carro. Así están los hermanos separados. Sacerdote y sacerdote suena igualito. Lo único que cambia es que los sacerdotes del antiguo eran de la tribu de Leví y los sacerdotes del nuevo de Melquisedec. Pero los dos suenan sacerdotes. Y los sacerdotes que mataron a Cristo eran los sacerdotes de la tribu de Leví, de la religión judía. Los del católico todavía ni existían. Hasta ahora comienzan a existir. El Jueves Santo, y esto es lo que hoy estamos celebrando, cuando Cristo ordena, los primeros sacerdotes hagan esto en memoria mía. Sigan. ¿Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios? Ahí está Pablo narrando cuando él pertenecía a la religión judía, perseguía a la iglesia de Dios. Es otra cosa, que los hermanos separados no vayan a caer en mentira a ustedes, sepan. Ahora bien, si hay sacerdotes, ¿qué importancia tiene el sacerdote en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo, pongamos en la lupa las Sagradas Escrituras, por favor, para que ustedes sepan por qué hoy la iglesia celebra el Día del Sacerdocio. ¿Por qué hoy usted tiene que decirle a su sacerdote, a su párroco: padre, felicitaciones, darle un abrazo, darle un beso y un mordisco en el pescuezo? Y si puede darle también un obsequio diciéndole: estoy agradecido con su sacerdocio, maravilloso. Hoy ustedes tienen que saber por qué ustedes tienen sacerdote y qué función cumple ante Dios, para que ustedes vivan su fe con gozo, con alegría, para que nadie les robe ese regalo tan grande que tienen. Que no lo tienen los hermanos separados y por envidia entonces nos critican. Va a ver cómo eran los sacerdotes. Pero antes de los sacerdotes hay otra cita que no puedo dejar pasar por alto. ¿Por qué no la puedo dejar pasar por alto? Porque es la que los hermanos separados agarran de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante. Ellos dicen: ve que Cristo eliminó los sacerdotes, porque ahora los sacerdotes somos nosotros. Todo el mundo es sacerdote. Porque el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante dice que somos sacerdotes todos. Ponga, sí, de la Biblia Reina Valera. ¿Vale? Dale. Mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio, aleluya, gloria al Señor. ¿Ve que nosotros somos sacerdotes? Real sacerdocio.
nación santa. Nación santa. Entonces todos somos sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un grupito solamente que era sacerdote. Y los demás no eran sacerdotes. En el Nuevo Testamento viene Cristo, elimina el sacerdocio como tal y lo deja a todos como sacerdotes. Entonces, ahí se contradice. Si lo eliminó, ¿cómo nos deja a todos como sacerdotes? Les voy a mostrar que eso es mentira. Y que toda la nación de Israel, a pesar de que tenían sacerdotes, ellos también tenían el sacerdocio, que en la iglesia se divide en dos. Uno es el sacerdocio ministerial y otro es el sacerdocio real. Todos somos sacerdotes reales, todos bautizados, común de los fieles. Pero ahora hay otro sacerdote que es el sacerdocio ministerial. Y en el Antiguo Testamento existía ese que habla Pablo, que es el sacerdocio real, común de los fieles, y existía el sacerdocio ministerial. Y yo se lo voy a mostrar, los dos. Ya les mostré en el Nuevo Testamento que existe el ministerial, que Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y existe también el que dice San Pedro, que todos somos sacerdocio real, nación santa, consagrada por Dios. Eso ya existía en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel también era igual. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Para que ustedes se den cuenta que eso ya existía. Que si es verdad que somos todos, por eso cuando el sacerdote lo bautiza a usted, le pone el santo crisma y le dice, Luis, para que entre a formar parte de su pueblo, sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y los padrinos dicen, amén. Sacerdote, profeta y rey. No está diciendo que puede comenzar a presidir la misa. No, señor. Mientras lo encuentran. ¿Ya lo encontró? Léalo. Eso estaba en el Antiguo Testamento igualito como en el Nuevo. El pueblo tiene el sacerdocio real, el común de los fieles, pero no el ministerial. Escuchen, Antiguo Testamento, el que sea. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal. Los tendré por mi propiedad personal, sigan. Entre todos los pueblos. Ajá. Siendo que toda la tierra es mía. Ajá. Serán para mí. Serán para mí un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Ven que en el Antiguo Testamento el pueblo también era un reino de sacerdotes si cumplían los mandatos de Dios. Pero era sacerdocio real, común de los fieles. No era el sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio ministerial era de la tribu de Leví. Y ahora el sacerdocio en el Nuevo Testamento ministerial es de Melquisedec, distinto. Ahora sí, era solamente que quería aclarar ese casito que no se me quedara. Ahora sí voy a mostrarles la importancia del sacerdote para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente. En primer lugar, Malaquías capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 en adelante, y lo vamos a leer de la Reina Valera. O, bueno, si lo encuentra ahí, Luis, escuchen. Si el hermano que no es de la Iglesia Católica quiere leerlo, agárralo de su Biblia. La importancia del sacerdocio, porque ustedes y yo apreciamos, amamos al sacerdote. Escuchen. No. 2, 7 en adelante. Porque los labios del sacerdote. Escuchen esto. A ver, escuchen esto. Otra vez, Luis. Porque los labios del sacerdote. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué guardan los labios del sacerdote? La sabiduría de Dios está en los labios del pastor protestante. La sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. El pueblo lo sabía. Y el pueblo ha de saberlo, que la sabiduría de Dios está en el labio del sacerdote. Sigan. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley, la palabra del Señor. De la boca del sacerdote, no de la boca de cualquier persona que se llame pastor. De la boca del sacerdote, porque él tiene la sabiduría de Dios. El pueblo buscará la ley, la palabra del Señor, del labio del sacerdote. Entonces la sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote cuando predica la palabra del Señor.
De allí déjenme ustedes que me dirija a mis hermanos sacerdotes porque yo voy a dar el regalo el día de cumpleaños. El sacerdote que no predica la palabra de Dios no está dándole al pueblo la sabiduría de Dios. Y es un compromiso grandísimo, porque del labio del sacerdote debe salir la sabiduría de Dios al predicar la palabra de Dios. Y si predicamos otra cosa que no sea la palabra de Dios, no lo quiero leer, lo leo usted para la casa, lo que le espera al sacerdote que no predica la palabra de Dios. Espera muchas cosas tristes. Pero observe, yo lo que quiero mostrar ahorita, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué se espera del labio del sacerdote o qué se espera del sacerdote? ¿Para qué sirve el sacerdote en medio del pueblo? ¿Por qué tenían sacerdote? Otra, Levítico capítulo 16, versículo 32. Levítico 16, 32. Levítico capítulo 16, versículo 32. La importancia del sacerdote. A ver. El sacerdote al que hayan ungido. El sacerdote al que hayan ungido. Y consagrado. Y consagrado. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre. En lugar de su padre en el Antiguo Testamento, que era lo de los levitas. Hará la expiación. Hará la expiación. Es el sacerdote el que Dios ha dejado para que haga la expiación de los pecados del pueblo. No solamente está la sabiduría de Dios en los labios del sacerdote, sino que está en manos del sacerdote el poder de Dios para perdonar los pecados. Pero ustedes quieren ver la importancia del sacerdote para el pueblo, más grande aún todavía, de una manera figurada. Josué capítulo 3 del versículo 7 al 14. Solamente quiero que gusten este pasaje y me lo lee de esta Biblia, de la Reina Valera, de la de los hermanos separados, para que no digan que está en la Biblia nosotros y la de ellos no. Hermanos, vean con lupa, lean aquí con lupa la importancia del sacerdote, aunque le duela a los hermanos separados, que no tienen sacerdote, pongan cuidado. La importancia del sacerdote. Josué, ¿yo lo puedo leer? Bueno, lean usted ahorita. No importa, eso está en la Biblia de ellos. Y como ellos tienen la Biblia, se van a dar cuenta si yo no mentira. Eso no digo, búsquenlo su Biblia, eso no es. Dale. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, comenzó a caminar para atravesar el Jordán, dale. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, que eran los vigilantes del arca de la alianza, sigan, se pusieron a la cabeza del pueblo. ¿Cómo iba el sacerdote? A la cabeza del pueblo. La cabeza del pueblo es el sacerdote. El sacerdote, a los ojos de Dios, ¿quién es la cabeza del pueblo? El sacerdote. Ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, ni nada. El sacerdote es la cabeza del pueblo de Dios. Siga. Era el tiempo de la cosecha. Era el tiempo de la cosecha, siga. Y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. ¿Cómo estaba el Jordán? Full, desbordado por todas sus orillas. Imagínense eso, un inmenso río desbordado. Da susto, da miedo. ¿Usted puede pasar? No, y ellos tenían que pasar al otro lado del Jordán. ¿Cómo lo hacían? Vamos a ver qué pasó. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca. ¿Quién eran los que llevaban el arca? Los sacerdotes. Sigan. Y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes. Ay, deténganse. A ver si los pies del sacerdote son sagrados o no. A ver si los sacerdotes son sagrados a los ojos de Dios o no. A ver si Dios ha querido darle a los sacerdotes poder o no. Figurativamente, apenas los sacerdotes tocaron con sus pies el agua que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo. No puede ser. Increíble. La misma naturaleza reconoce en los pies del sacerdote al elegido, al consagrado de Dios, y el mar, el río Jordán, se detuvo porque había pisado el agua el sacerdote. Cualquier hora de perro diría en mi tierra. El sacerdote, sigan.
y se amontonó a una gran distancia. El agua se amontonó a una gran distancia porque el sacerdote había tocado con los pies, ¿qué tal con las manos? Con los pies, el río. Sí. A la altura de Adán. El pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar, Las aguas que bajaban al mar, de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas. se derramaron. Prefirieron irse por otro lado, pero no pudieron pasar por donde estaban los pies del sacerdote. Sí. De tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. El pueblo atravesó frente a Jericó. Dale. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, ¿Para qué? en medio del Jordán. Se pararon en el medio del Jordán. ¿Y cómo quedó el Jordán donde estaban los sacerdotes? Seco. Y se pararon aquí esperando que pasara el pueblo. Observen la salvación. Observen cómo salva Dios al pueblo a través de los sacerdotes. El pueblo puede pasar frescolita si van los sacerdotes a la cabeza. Y si no están los sacerdotes, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo harán los hermanos separados sin sacerdotes? Engañar a la gente. Pero aquí la Biblia dice que los sacerdotes hicieron que separaran el río Jordán. Y el río obedeció, se quedó ahí. Ellos se pararon en el medio y el pueblo pasó. Siga. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Es el sacerdote quien conduce al pueblo, quien lleva al pueblo de parte de Dios, y Dios se la vacila. Se manifiesta a través del sacerdote, porque el sacerdote es ministro de Dios. Lo dice Isaías, capítulo 61, versículo 6. ¿Qué es el sacerdote? Observen lo que dice Isaías. ¿Qué es el sacerdote? ¿Para qué deja Dios el sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Isaías, capítulo 61, versículo 6 de la Biblia de ellos, para que ustedes escuchen. Y vosotros seréis llamados sacerdotes Y vosotros seréis llamados sacerdotes, dice el Señor, de Jehová. sacerdotes de Jehová, de Dios. O sea, sacerdotes del Dios Altísimo, no sacerdotes del diablo, sacerdotes de Dios. Siga. Ministros de nuestro Dios. ¿Qué es el sacerdote? Otra vez, Luis, lea él. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. ¿Ministro de seréis quién? llamados. Dígale duro. De nuestro Dios. Nuestro Dios tiene sacerdotes, que son sus ministros. Ahora, ¿saben por qué ustedes y yo amamos y apreciamos a los sacerdotes? Porque son ministros. No, ministros de nuestro Dios. De nuestro Dios. En castellano, si yo acepto a Dios por Dios, yo tengo que aceptar sus ministros. Ahora comprenden la importancia del sacerdote, el ministro de Dios. Y no vengan ustedes entonces a hacer como el ateo, que digo, le leyeron Isaías 61:6 y digo, o sea que el curita es el ministro de Dios. Y le dice uno, claro que sí. Digo, pues ahora me va a pagar, porque en estos días vino un ventisquero bien grande que mandó Dios y le tumbó unos árboles y le cayeron encima de mis vacas. Y me mató un rebaño de vacas con motores que yo tenía de bien lecheras, vacas lecheras, de pura raza, y me la mató. Y perdí gran cantidad de dinero. Y se fue a un tribunal y denunció al cura del pueblo. Lo llevaron ante el tribunal y le dicen, ¿usted es el ministro de Dios? Dijo, sí. Digo, pues aquí este señor está denunciando que Dios, de quien usted es ministro, mandó un viento, unos árboles de cayeron y mataron sus vacas. Así es que usted le tiene que pagar las vacas a este señor, porque usted es el ministro de Dios. Y Dios, sí, muy bien, mi juez, estoy de acuerdo, estoy dispuesto a pagarle.
Sí, claro. Pero él primero me tiene que pagar, porque yo soy ministro de Dios, él me tiene que pagar todo el aire que él ha respirado desde que nació. Me lo dio Dios, yo soy el ministro y lo tengo que cobrar. Y me tiene que pagar la luz del sol, el calor del sol, la comida que Dios me ha dado a través de la tierra, porque yo soy ministro de Dios. A ver quién gana y quién pierde. Dios, pues eso sí es verdad. Ahora me le paga todo el Dios, no, mejor quedemos a comprar. Somos ministros de Dios. Sí, somos ministros de Dios. Ay, hermanos queridos, esto es un caché. Ser sacerdote es un caché. Por eso la Biblia misma dice que es una dignidad. Ya se lo voy a mostrar que es una dignidad. Entonces, ¿qué es el sacerdote? Ministro de Dios. Observe cómo San Pablo orgullosamente lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 en adelante. San Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, y si quieren me la leen a ellos, a ver cómo dice la ley. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 en adelante, escuchen. Así que somos embajadores. Somos embajadores, ministros, embajadores, dale. En nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un embajador? El representante de Dios. Como si Dios mismo, como si fuera Dios mismo que les hablara. Entonces observen que Dios ha dejado el sacerdote. Y ser sacerdote es la dignidad más grande que pueda tener un ser humano. Nadie se apropia esa dignidad. Lo dice allá, Hebreos capítulo 5, versículo 10, creo que es. Pongo el versículo, a ver. La dignidad del ser sacerdote. Nadie se apropia esa dignidad. ¿Es el 10 o es el 5? Dale, el 5. 5, 5 o 5, 10. El 10. 5, 5. Ah, el 5. 5, 5. Lea el 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Tampoco Cristo se glorificó. Se glorificó. En aquella Biblia dice, es una dignidad. Bueno, se glorificó haciéndose el mismo sumo sacerdote. ¿No? Cristo no, sino que Dios lo nombró sacerdote. Es una dignidad. Cristo tiene sus ministros. Dios tiene sus ministros. Se llaman los sacerdotes. Por eso ustedes verán que en Lucas capítulo 17, versículo 11, cuando van los leprosos a buscar la sanación, cuando llegan a Cristo directamente, que dirían los hermanos separados, yo no quiero sacerdotes, yo no quiero representantes de Cristo, yo quiero directamente a Cristo, se encuentran con Cristo directamente, y escuchen lo que pasa, léalo, Lucas 17, 11, en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, oigan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Escuche, están pidiendo misericordia a Jesús. Jesús va a tener misericordia de ellos. ¿De qué manera? Pagar en la oreja. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús? Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Cuáles son los ministros de Dios? Los sacerdotes. Para la muestra un botón. Vienen los leprosos. Jesús, en vez de sanarlo, les dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Pongan que lo que sigue. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban obedeciendo, fueron limpiados. Los sacerdotes, ministros de Dios. ¿Qué pasaría si algún leproso de eso hubiera sido de los hermanos separados? Y eso le dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Le dice, pues me moriré con lepra, pero yo al sacerdote no voy. ¿Y por qué no va? Ah, no, porque es que el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. Le voy a mostrar la importancia del sacerdote. Otra importancia del sacerdote de Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y le voy a mostrar que ese sacerdote es un hombre pecador igual que los demás. Pero es sacerdote. ¿Y qué función cumple? ¿Y por qué es importante para el pueblo? Óiganlo. Hebreos capítulo 5,
Si quiere leerlo, la otra, la americana, 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Observen, es tomado, es elegido. El sacerdote es elegido. Oigan, a ver, el sacerdote es elegido de entre los hombres. Sigan. Y los representa en las cosas de Dios. Y representa a los hombres en las cosas de Dios. Ustedes vieron estos días salió por la noticia que hay unos grafitis en las iglesias: mueran los curas, algo así, o matemos a los curas. ¿Por qué? Muerte a los curas. ¿Por qué? Porque resulta que en Venezuela y en el mundo está reinando los ateos. Esos son los que tienen poder, son los que están reinando. Y muerte a los curas. Todo aquello que venga de Dios hay que acabarlo. Si acabamos a los curas, que son los ministros de Dios, la culebra se mata por la cabeza. La cabeza del pueblo es el sacerdote. Matemos a los curas. Hasta allá hemos llegado. ¿Creen entonces que los que están haciendo eso están de parte de Dios? Si los sacerdotes son los ministros de Dios, y si ustedes son católicos, van a apoyar eso y van a permitir eso por cualquier tontería. Hoy ustedes tienen que saber que es el sacerdote, y si efectivamente cumplen lo que están diciendo de matar a los sacerdotes, sepan que están matando a los ministros de Dios, que no nos echaremos para atrás, que nacimos para morir, y nos morimos no cuando quiera un hombre, el día en que Dios quiera. Un día nos vamos a morir, y ¿saben qué es lo más hermoso? Morir por Cristo. Si morimos por Cristo, es lo más lindo que nos puede pasar en la vida, porque hemos dado la vida por Él, y eso sería lo magnífico. Si otros dan la vida por ser ladrones, por la droga, si un torero da la vida por unos aplausos de los hombres, ¿por qué no un sacerdote da la vida por Dios? ¿Creen que le tenemos miedo? No, somos ministros de Dios, nacimos para morir y no tenemos miedo al que mata el cuerpo, tenemos miedo al que mata el alma. El cuerpo no, que lo mataron, tienen armas, mátenlo. ¿Acabaron con la iglesia? No. ¿Acabaron con Dios? ¿Acabaron con el cristianismo? No. Acabaron con un ministro de Dios. Es listo, pero no le quitaron la vida, porque el reino de los cielos nos espera. Es para los creyentes del Señor, así dijo Jesús. Voy a prepararles un lugar, de Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante, de donde esté yo, estén también ustedes. O 2 de Corintios 5. Si esta tienda de campaña se desmorona, les tengo preparado una tienda, una mansión en el cielo, no hecha por mano humana, sino por Dios mismo. No tenemos miedo. Solo quiero que el pueblo se dé cuenta que eso no es de Dios, que si se ataca a los ministros de Dios y ya comenzaron con palabras, entonces no solamente quieren destruir al pueblo, sino a los ministros de Dios. Y hay católicos que apoyan eso. Pobres católicos, y que creyentes, y que cristianos. ¿Qué clase de cristianos? Si al atacar a los ministros de Dios están atacando al mismo Dios, son sus representantes. Escuchen lo que dice. Repítalo de nuevo, Luis. Todos somos sacerdotes, tomados de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres. Es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Y si los hermanos separados no tienen sacerdote, ¿quién lo va a representar delante de Dios? Observen, noten la diferencia. Vayan ustedes a una iglesia que no sea católica, donde están los hermanos separados. Observen que todos gritan, observen que todos brincan, observen que es un alboroto. Y observen que en la iglesia católica uno habla y los demás oyen. Y ellos dicen, ven, en la iglesia católica solamente habla el cura y los demás. Porque en la iglesia católica hay un sacerdote que los representa al pueblo. Ustedes solamente dicen amén, que significa, sí, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. El sacerdote está hablando con Dios y el pueblo dice amén, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso ustedes verán que hay un momento donde el sacerdote le dice, oren hermano para que este sacrificio mío de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ustedes dicen, el Señor reciba de tus manos. ¿Ve que es el ministro de Dios? ¿Ve que es el que los representa delante de Dios? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Por eso en la iglesia el pueblo escucha y el sacerdote dirige la oración y el pueblo termina diciendo amén. Por eso ustedes han escuchado que en la misa no se puede decir, el pueblo no puede decir por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso le corresponde al sacerdote ministerial. El pueblo solamente tiene que responder con un grito fuerte, amén. Que está diciendo a Dios se le da la gloria, y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el sacerdote, porque tenemos quien nos represente delante de Dios. Entonces los sacerdotes son los representantes delante de Dios. Pero ojo, no como dicen los hermanos separados, que tienen que ser impecables, que tienen que ser más que ángeles. No, escuchen lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Sigan. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ofrenda y sacrificio por los pecados. Y en el Nuevo Testamento la ofrenda es del cuerpo de Cristo, el pan y vino. Sigan. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote no es un santo. El sacerdote no es un impecable. El sacerdote es un hombre como los demás, con debilidad igual que los demás. Ay, no, que yo conozco que el sacerdote es un pecador. Ay, sí, descubrió América, descubrió el océano. El sacerdote es un hombre como usted. La única diferencia es que ha sido elegido, consagrado y enviado por Dios para representar al pueblo delante de Dios, con la autoridad y el poder de ofrecer sacrificio y ofrenda para el perdón de los pecados de la humanidad. Eso es lo que hace que el sacerdote sea ministro de Dios. No lo hace que sea impecable, lo hace que tiene un ministerio, tiene en sus manos, en vasijas de barro, tiene un tesoro grande que Dios le ha dado. Es un sacerdote. Entonces, si ustedes, al igual que los hermanos separados, buscan a un sacerdote impecable, no lo van a encontrar, porque todos somos pecadores. Entonces, el ministro de Dios es ministro no porque sea mejor de ustedes. Recuerden Hebreos 7, del 5 en adelante, cuando se dice que se encontró Abraham con Melquisedec. ¿Abraham quién es? Nuestro padre en la fe. Mayor que él, nadie. Nuestro padre en la fe. Y ahora díganme, cuando se encontró con el sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién bendijo a quién? Léalo, Luisito, léalo. Hebreos capítulo 7, versículo de 5 en adelante. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Tomó de Abraham los diezmos, Melquisedec, sigue. Y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tenía las promesas. Escuchen, bendijo a nuestro padre Abraham, que era el de las promesas. Siga. Y sin discusión alguna. Y sin discusión alguna, vamos a ver quién tiene que bendecir a quién. El fiel, el feligrés al cura, o el cura al feligrés. Vamos a ver quién tiene que bendecir a quién. Porque algunos, los carismáticos, siguiendo el ejemplo de los evangélicos, son ellos los que bendicen al sacerdote. En vez de pedirle la bendición al sacerdote, son ellos los que bendicen al sacerdote. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién es el que tiene derecho de bendecir? Abraham, nuestro padre en la fe. A ver si Abraham bendijo a Melquisedec sacerdote, o Melquisedec sacerdote bendijo a Abraham. A pesar de que Abraham era hombre de fe, padre en la fe. Vamos a ver quién bendijo a quién. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es el sacerdote que no porque sea más santo, sino porque tiene un ministerio que lo hace más grande que el otro en el ministerio, en el servicio. Entonces, ¿quién bendice al otro? No es el otro el que bendice al sacerdote. No, así no es. Según las escrituras, no es así. Eso es una costumbre de los hermanos separados que se está introduciendo entre los católicos. Pero eso no es así. Es el sacerdote quien bendice. Sí.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre. Entonces aquí están mostrando la superioridad del sacerdocio del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, voy a darle una ultimita cita sobre el sacerdocio. Usted puede decir, ajá, ¿y por qué ese respeto hacia el sacerdote? Si el sacerdote de mi parroquia es lo peor que puede haber. Se me cae mal. Ese da mal ejemplo, es un sinvergüenza. ¿Y por qué yo tengo que tratarlo bien y por qué yo tengo que respetarlo? Oigan lo que dice el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. Escuchen cómo lo dice este libro, para que ustedes se den cuenta por qué nosotros respetamos al sacerdote, aun cuando sabemos que es un pecador igual que los demás, pero es un ministro de Dios. Escuchen. Al sacerdote, óiganlo, al sacerdote lo tendrás por santo. No dice, el sacerdote es un santo. No. ¿Cómo dice otra vez? Al sacerdote lo tendrás por santo. No es un santo, pero usted lo tendrá. ¿Qué tarea más brava? No es un santo, pero usted lo tendrá por santo. ¿Por qué? Pues él ofrece el pan de tu Dios. Pues él ofrece el pan de tu Dios. El ministro de Dios, el sacerdote, no es un santo. Y si no es un santo, ¿por qué yo lo tengo que tratar como si fuera un santo? Porque es el que ofrece el pan de tu Dios, el sacrificio de tu Dios. Es el ministro de Dios, es el representante de Dios. Entonces merece que usted lo trate como ministro de Dios, como embajador de Dios. No puedo terminar sin hacer una palabra sobre el mandamiento del amor. No me voy a encadenar. Voy a cortar. Ustedes se calan a ciertos personajes por televisión tantas horas, ¿verdad? Y hablar puras mentiras. Ahora hablarle la palabra de Dios. Hermanos, solamente déjenme hablarle un poquito del mandamiento del amor, porque hoy es el día del mandamiento del amor. Mandamiento del amor en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ustedes ya lo saben cuál es el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento del amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. A ver, ¿cómo dice San Juan? Ya estoy terminando. Si me prestan atención, termino rápido. Y si no me prestan atención, me encadeno. A ver, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Escuchemos. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, que usted y yo escuchamos muchos. Yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy católico. Ahorita está de moda. Y ahorita en Semana Santa salieron muchos más cristianos y muchos más creyentes. Dale. Y aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Es mentiroso. Si quieren, prendan la televisión estos días. Están aprovechando que es Semana Santa para engañar a mucha gente, diciendo que ama. El que dice amar a Dios, otra vez, ¿cómo dice? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y es mentiroso. No puedo decir yo amo a Dios aborreciendo a mi hermano. Y podríamos preguntarnos, ¿será que usted y yo decimos que amamos a Dios y estamos aborreciendo al hermano? De otra manera, ¿usted tiene alguna persona que usted no le hable? Si la respuesta es sí, usted no ama a Dios. ¿Usted tiene alguna persona que usted le esté haciendo el mal, buscándole el mal? Si la respuesta es sí, usted no ama a esa persona. No ama a esa persona, por tanto no ama a Dios. El que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, sea quien sea. La muestra de que amamos a Dios es amar al hermano. Sigan. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar
a Dios, a quien no ha visto, El que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Siga. y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Óigalo. El que ama a Dios, El que ama a Dios, ame también a su hermano. ame también al que no es de su partido político. Ámelo. Y si no ama a esa persona porque es de otro partido, usted amará que el mago, pero a Dios no. Él está cumpliendo el mandato de Dios. Porque para que usted ame a Dios, tiene que amar a esa persona que a lo mejor no está en el partido político que usted milita. Cuidado. Porque hoy día muchas personas dicen amar a Dios, pero odian a las demás personas que no están en su partido político. Y son capaces de echarle plomo. Y son capaces de que se mueran de hambre. Y son capaces de no darle nada. Pero aman a Dios. ¿Qué Dios será? El Dios de los cristianos no. Porque hoy estamos celebrando el día del mandamiento del amor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si no lo hace, es un... ¿Y cuántos mentirosos tenemos en Venezuela y en el mundo? Muchos. Hermanos, me da mucha pena tocar lo que viene, pero esto viene en candela. Primera, gracias a Dios que no son palabras mías de Dios. Palabra de Dios. Y le voy a, cualquiera que me esté escuchando, si cree que son palabras mías de Dios, lo va a buscar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Lo repito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. El mandamiento del amor. Escuchemos. A ver, con esto se termina. Escúchenlo. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Dijo por allá Cantinflas. Creo que fue Cantinflas. Dios dijo, ámense los unos a los otros. Y los hombres dicen, ármense los unos contra los otros. Hoy en Venezuela y en el mundo, pero especialmente en Venezuela, hace falta que seamos eco del mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. No, ármense los unos contra los otros. Los políticos y los no políticos están escuchando mal. Ármense. Y se están armando hasta contra el pueblo. Y organizaciones que echen plomo al pueblo. Ese no es el mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. Sigan. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Este es el mensaje desde el comienzo. Sigan. No imitemos a Caín. Oigan, venezolanos. Del partido político que sea los del gobierno, y ojalá me estén escuchando. Sí, para ustedes también les estoy predicando la palabra de Dios. Gobernantes. Y los que no dan gobierno al pueblo, sea de los, como es, del oficialismo y de la oposición, oigan esto. Otra vez repitan. No imitemos a Caín. No imitemos a Caín. ¿Qué pasó con Caín? Que era del maligno. Que era del diablo. Y mató a su hermano. Y mató a su hermano Abel. Vamos a ver por qué lo mató. Dale a ver. ¿Y por qué lo mató? ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal. ¿Por qué? Porque él hacía el mal. Porque Caín hacía el mal y Abel. Y su hermano hacía el bien. ¿Ahora comprenden por qué las personas se arman para matar a los otros? Los que siguen a Caín están armados, grupos armados, matando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos hacen el bien y ellos hacen el mal. Y porque los hermanos no se vienen con ellos a hacer el mal, hay que echarle plomo y gas del bueno, acabar con ellos. Porque son de la estirpe de Caín, que mató a su hermano Abel.
porque su hermano era bueno y a él le dolía que su hermano fuera bueno, y porque dentro de su corazón Caín era malo. Usted me puede preguntar: señor cura, ¿usted se está metiendo conmigo? Pues si usted está armado, sí, contigo. Te voy a matar. Pero la palabra de Dios es clara. Si usted es del partido político, si usted es del ¿cómo es que se llama eso? De los que están gobernando, ¿cómo que se llama? Del oficialismo. Si usted es del oficialismo y está armado para matar a la gente del pueblo, si usted es de un grupo de esos tupamaros, grupo no sé qué, grupo de la guerrilla o grupo de lo que usted quiera y está armado para matar a su hermano, usted me dice: señor cura, ¿esto conmigo? Sí, es contigo. Porque el Señor no mandó a armarse contra los hermanos. Ámense los unos a los otros. Y si usted está armado para matar a los hermanos, es porque tiene un corazón como el de Caín y odia a su hermano porque es bueno y quiere matarlo. Y debe decirle con sincero corazón: no tengo nada contra ti ni te conozco. Solamente estoy predicando hoy, Jueves Santo, el mandamiento del amor de Jesucristo. Si dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano. Si no amas a Dios, a quien no mira, ¿cómo vas a amar a tu hermano? ¿Cómo es? Si no amas a tu hermano, a quien mira, ¿cómo vas a amar a Dios, a quien no mira? Y si tú eres de la oposición y estás armado y estás matando a la gente, usted me puede decir: ¿es conmigo, señor cura? Sí, es contigo. Y no tengo nada contra ti ni te conozco. Pero te estoy predicando hoy, Jueves Santo, el mandamiento del amor, que dice: ámense los unos a los otros. Y dice Jesús: y no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. No dice: y no hay mayor amor que el que le quita la vida a sus hermanos. No mientan. Porque decimos: yo voy a matar a aquel porque yo tengo un gran amor hacia Venezuela, hacia mis hermanos, y lo voy a matar. Así no es el Evangelio. El Evangelio dice: no hay mayor amor que el que da. No dice que el que le quita la vida al hermano, que el que le da la vida por el hermano. Entonces que venga a decirme que tiene mucho amor por Venezuela, mucho amor por los hermanos, y por eso está armado y mata y asesina a los jóvenes, a los estudiantes o a cualquier persona que salga a la calle. Usted no es cristiano, llámese como se llame, con el respeto que merece. La palabra de Dios es para ti. Y es para nosotros, para todos nosotros, hermanos. Indiferentemente que sea, el Evangelio es para todos los tiempos y para todos los cristianos. Y hoy es el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No sean como Caín, que mató a su hermano porque tenía el mal él en su corazón y su hermano era bueno. ¿A cuántas personas buenas le están quitando la vida? ¿Cuántas personas buenas están por allí buscando qué comer o haciendo alguna huelga o lo que sea porque necesita de comer y no lo tiene, y el pago es echarle plomo? ¿Ese es el mandato de Dios? No. Perdónenme usted quien sea, pero no puedo predicar otra cosa. Del sacerdote se espera la sabiduría, porque él debe predicar la palabra de Dios. Y sigue: no se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Lo triste es que por predicar el amor me pueden odiar. Sí, tienen razón. De mi lado se van heridos, ciertamente, pero no engañados. Heridos sí, pero engañados no, porque puede ser que le metí el dedo en la llaga y no te gusta. Siga. El que no ama está en un estado de muerte. El que no ama está en un estado de muerte. Siga. El que odia a su hermano. Oiga, hermano, sea quien sea. El que odia a su hermano es un asesino. Es un asesino. Asesino. El que odia a su hermano es un asesino, sea del gobierno o sea de la oposición, es asesino. Sí. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Podrán los asesinos tener el poder,
podrán tener el gobierno, podrán tener lo que sea, pero no tendrán la vida eterna. Los asesinos no lograrán tener la vida eterna. Y el que odia a su hermano es un asesino. ¿Y cuántos asesinos hay hoy? Y no solamente asesinos que le quiten la vida. ¿Cuántos asesinos hoy que no están amando al hermano y están asesinándole las esperanzas, las ilusiones? Están asesinando a nuestro pueblo y a nuestros pueblos, porque no solamente en Venezuela, hablo del mundo entero, aquellos gobernantes que están asesinando las esperanzas del pueblo, las ilusiones del pueblo. Y aquí en Venezuela, que le asesinan al pueblo la esperanza de poder votar, de poder elegir a quien él quiera, le están matando las esperanzas. Eso no es amor, eso es ser asesino. Se está asesinando a un pueblo, no se le está dando la oportunidad, y no se le deja marchar, y no se le deja hablar, y no se le deja decir las cosas. Asesino, porque están odiando al hermano y no le dejan la oportunidad, están matando las ilusiones, las esperanzas de un pueblo. Y el mandato de Dios es: no, es el amor. El amor es el que tiene que resplandecer en todos los campos, no el odio. Y si nosotros no amamos al hermano, somos asesinos, y ningún asesino heredará la vida eterna. Tenemos que amar al prójimo. Este es el mandato de hoy, y yo no puedo callar, no puedo ser un perro mudo. Ustedes me tienen que perdonar, pero cuando Dios me eligió mi sacerdote, me eligió para que le dijera la verdad y para proyectar el amor, con respeto, con cariño. No estoy armado, no estoy bravo, estoy predicándole la palabra de Dios con autoridad, como Jesús me mandó, para que el que tenga ojos vea, y el que tenga oídos oiga. Y si usted es católico y si usted es cristiano, usted no puede matar las esperanzas de un pueblo por un partido político, por una ilusión. Usted no puede. Usted más bien cumpla lo que dice Jesús. No hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. Y si usted ve que las esperanzas del pueblo dependen de ti, sacrifícate. No significa quitarse la vida, sino sacrifícate y dale la oportunidad para que el pueblo suba. No tiene que buscar su egoísmo, su yo, su bienestar, lo que a mí me interesa. Dale la oportunidad a que el pueblo suba. Este es el mandamiento de Dios. Claro que está, a Cristo lo mataron por predicar eso, pero lo predicó. Y yo creo lo que Jesús dijo: la verdad nos hará libres. Y por eso con libertad les predico. A sabiendas que pueden venir contra mí, sí, bienvenidos, aquí estoy. Pero soy sacerdote del Dios Santísimo y tengo que decirles la verdad. Alguien le tiene que decir la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y si por la verdad murió Cristo, yo también estoy dispuesto a morir por la verdad. Les amo del amor de Cristo, el amor de Dios llegue a sus corazones, y el amor de Dios que Jesús nos ha dejado hoy sea la bandera, sea el estandarte, sea la regla, como es la constitución mayor que nadie puede violar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus hermanos. Ojalá, hermanos, que este mandamiento de Dios llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, y que todos los venezolanos y el mundo entero podamos comenzar a vivir en el amor. Si en algo le ofendí a alguien, sepan que esa no fue mi intención. Les pido perdón. Les pido perdón de parte del Señor. Solamente quise predicar la palabra de Dios que tocaba hoy con el mandamiento de Dios. Amén.